que nos juntamos a hablar de los pros y los contras, etcétera, y seleccionamos destacamos estas tres tesis. Esta es la segunda que vamos a ver, y mañana, no, perdón, el próximo viernes vamos a ver la que se le dio el primer premio, y estas dos se dieron menciones honrosas. Muy interesante este tema, yo creo que además es muy atingente lo que se ha estado viendo hoy día, eso sí que calza perfecto con las sesiones de hoy. Así que adelante, Marco, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por la distinción, ¿cierto?, a CEDEUS, a la de Desarrollo Urbano Sustentable de Latinoamérica y el Caribe, que me han dado la oportunidad de presentar este trabajo que duró 4 años y un poquito más por el tema de la pandemia, ¿cierto? Y que se titula en español Diseño de redes de movilidad urbana considerando un análisis funcional y la modelización para una ciudad concéntrica, la cual fue desarrollado o guiada por el profesor catedrático catalán Francesc Robusté Antón en la Universidad Politécnica de Cataluña en España, y también apoyado por el Centro de Investigación BIT, Barcelona Innovación en Transporte, Becas Chile, y también por el Departamento de Ingeniería Geográfica, que es la unidad donde yo trabajo como académico, ¿ya? ¿Qué motiva este trabajo? Bueno, ciertamente los problemas que nosotros observamos en Latinoamérica, en Santiago de Chile y en otras ciudades de, de, de nuestra región, ¿cierto? La congestión y una serie de otros problemas que se observan en las ciudades, el aumento de precios, la especulación inmobiliaria, la concentración excesiva, el hacinamiento, el crecimiento acelerado, la dispersión urbana, la dificultad de la movilidad urbana en general, ¿ya? Ya a mí me gusta citar a este libro de Colin Buchanan, que es un clásico, ya, pero ya en los años 60 él señalaba que el conflicto entre la ciudad y el tránsito obviamente deriva de la estructura física de aquellas. Ello, el enfoque de esta tesis es analizar estas dos componentes, el sistema de transporte y el sistema urbano, ¿ya? De una visión adaptativa, como decía la diapositiva anterior, porque la estructura urbana espacial de las ciudades no es homogénea. Hay muchas investigaciones en esta línea en que consideran un supuesto fuerte que la demanda, la distribución de la población o de los usuarios se distribuía de manera homogénea. Ciertamente eso no lo es. Tenemos que la densidad varía desde lo centralizado a lo descentralizado, a lo clusterizado, a lo disperso, y así surge la pregunta de cómo compatibilizar esta estructura urbana con las necesidades de las personas que buscan movilizarse a sus destinos, ya sea en automóvil o transporte público, considerando sus propósitos. Brevemente, la hipótesis y el objetivo general de investigación: ya una ciudad necesita ciertas condiciones físicas locales y mínimas para ser satisfechas, a fin de mantener un nivel adecuado de movilidad urbana y transporte, ajustándose a estas condiciones distribuidas heterogéneamente. Tal vez un elemento clave de la investigación o contribución de esta es considerar que la población, los usuarios, se distribuyen de manera heterogéneamente, y para ello se desarrolla un modelo, ya un método de diseño de redes a nivel macroscópico para identificar las necesidades de esta infraestructura que sustenten este nivel adecuado de movilidad y transporte urbano. A grosso modo, o en términos transversales, la metodología busca un equilibrio de costo entre usuario y administración, con el fin de diseñar la red basada en la funcionalidad y considerando un patrón de demanda no homogéneo. Estos efectos, con el fin de analizar los efectos y adaptación a la infraestructura de la red. Sin lugar a dudas, en la decisión de ir avanzando en esta investigación se cuestionó qué tipo de red. Ya hay distintos tipos de red en investigaciones que se mostraron en este mismo simposio. Se discutía eso, ¿ya? Redes lineales, redes grilladas, particularmente el enfoque de esta investigación es redes concéntricas, considerando que muchas de las ciudades eh, chilenas tienen esta estructura, ¿cierto? Un núcleo donde hay un centro de negocios, ya hay una estructura radial,
en términos globales, por supuesto. Se hizo obviamente un análisis, una revisión bibliográfica, ¿ya? Y se desarrollaron básicamente dos grandes modelos de un punto de vista matemático, uno para red de transporte privado, ¿ya? Y otra para red de transporte público, ¿ya? En la primera se analiza un problema de diseño de redes continuo en el espacio, y en la segunda se hace un diseño de red de transporte público, considerando como elemento también la frecuencia, o en este caso la variable Headway que se utiliza dentro de la modelación. El modelo se enfoca dentro de los modelos parsimoniosos que ampliamente ha estudiado el profesor Carlos Daganzo, por varios aspectos, ya que aparecen 5 ventajas que descrita en su paper del año 2012, una menor necesidad de datos, menor complejidad computacional, mejor representación del sistema, mayor transparencia, mayor agudeza o perspicacia, ¿ya? Aún así, considerando que el modelo desarrollado es un método de aproximación continua en el espacio, considerando coordenadas polares, eh, tiende a ser igualmente complejo, ya hay una serie de integrales para resolver ciertas partes de la modelación, ¿ya? Pero todo comienza con algo básico que es definir el costo total, ¿ya? El costo total es la integral doble en el ángulo y en el radio respecto a una función de costo local, ¿ya? Ese costo local es el que se optimiza, ¿ya? Para los distintos tipos de modelos, tanto para transporte privado como transporte público, de manera separada. Y la modelación de demanda, bueno, puede ser absolutamente heterogénea, ¿ya? Como también se parte de una ciudad homogénea, que es lo que uno puede observar en muchas investigaciones de esta línea, ¿ya? Pasando por una serie de otros escenarios, como una ciudad monocéntrica, una ciudad con 2 centros de negocio, o una ciudad con un centro de negocio más un subcentro, o 2 subcentros, ¿ya? La clave aquí es definir esta función D, ¿ya? Que tiene reteta, que son las variables localizacionales, para F, el inicio del viaje, a T, que es una unidad areal infinitesimal de destino. Ya, si nosotros integramos en los orígenes y los destinos, podemos obtener la cantidad de viajes totales del sistema, o bien, si integramos los orígenes o los destinos, podemos obtener las funciones de generación y atracción de viaje respectivamente, ¿ya? Esta función, como decía, puede ser absolutamente heterogénea. Bueno, ya voy a explicar cuáles son los escenarios que se modelaron. Aquí está un poco más descrito lo que aparecía en la diapositiva anterior, tanto los viajes generados como atraídos, para dos casos. En este caso, los dos gráficos superiores corresponden a la ciudad monocéntrica, y abajo corresponde a una ciudad concentrada, asimétrica. Si se puede observar que podemos modelar distintos tipos de escenarios, tanto para los viajes generados como atraídos, ¿ya? Por eso hay una diferencia entre las figuras. Aún así, más allá de que el modelo esencial es un modelo basado en aproximación continua en el espacio, ¿ya? También se avanzó en la discretización de la solución a través de un algoritmo que está basado también en otras investigaciones previas del profesor Daganzo y Ouyang, ¿ya? Bueno, aquí está escrito el algoritmo, que lo estoy viendo en términos generales, pero obviamente esto está publicado aprovecho de señalarlo, está publicado en la biblioteca digital de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se puede descargar, ¿ya? A modo general, ya me gusta esta diapositiva porque uno puede explicar en términos generales a modo de figura, cómo se estructura la tesis. Tiene 7 capítulos, el primero es la introducción, el segundo es el estado del arte. Después hay 2 capítulos fuertes en términos de modelación, el capítulos 3 y 4, que corresponde a la modelización para el sistema de transporte público y para el sistema de transporte privado respectivamente.
Estos modelos se aplican a distintas situaciones, particularmente aplicaciones teóricas, como el caso de subcentros, la implementación de subcentros en las ciudades, y una visión de futuro, como la implementación de vehículos autónomos conectados. ¿Ya? Eso en el capítulo 5. Finalmente, se busca avanzar en aplicar esto a un caso particular, en este caso a la implementación del metro en la ciudad de Santiago de Chile, que es el capítulo 6, y finalmente en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y trabajo final, o sea, trabajo futuro a desarrollar. Son 5, en el fondo son 5 modos de transporte que se analizan: el metro, los tranvías, los buses BRT, autos convencionales y o vehículos autónomos conectados. Ahora voy a avanzar en explicar brevemente qué consiste cada una de las modelaciones. Comenzando por transporte público, donde se modeliza una ciudad concéntrica de radio R, particularmente en hora punta, que tiene anillos y rutas radiales, como muestra la figura, y se compara el resultado respecto a metro, tranvía y buses BRT, con esta función D, que es la densidad de viajes que va de una unidad de área a otra unidad de área, de origen y destino, y considerando 4 variables de decisión, ya una variable de decisión respecto a la distancia entre rutas de anillo, distancia entre rutas radiales, y el GDUI para rutas anillo y rutas radiales. ¿Ya? En el fondo se modela, en la parte de abajo de esta diapositiva, podemos ver que tenemos el origen, OF, ¿ya? Donde el usuario accede a la parada de transporte público más cercana, ¿ya? Después hace un viaje regular en un vehículo de transporte público, puede realizar un transbordo, tomar un segundo vehículo, llegar al destino y llegar finalmente a su destino final, ¿ya? Respecto a la modelización, se define una función de costo total, que corresponde a la suma de los costos del usuario, en el cual hay un parámetro relevante, que es el valor del tiempo de viaje. Se define como un solo valor, no se modeliza considerando distintos tipos de usuarios en esta investigación. Y por otro lado tenemos el costo de administración. Ya todo esto para el periodo punta. En el caso de los costos del usuario, como explicaba en la diapositiva anterior, está compuesto del costo de acceso, el costo de espera, el costo de viaje en vehículo, considerando el transbordo final. O sea, perdón, el transbordo durante el viaje, para después el acceso final al destino. Respecto a los costos de la agencia o de la administración, tenemos el costo de capital, el costo de operación y un aspecto también destacado en términos de otras investigaciones, el considerar el costo de infraestructura. ¿Ya? Las restricciones, en términos generales, son una restricción de capacidad de los vehículos, ¿ya? Y también restricciones de headway mínimo y distanciamiento mínimo entre paradas. Son 4 los modelos escenarios de demanda que se modelaron, una ciudad homogénea, y esa ciudad homogénea se comparó con otras ciudades que son interesantes a analizar, como puede ser la ciudad monocéntrica, una ciudad heterogénea, ya un patrón un poco elegido al azar, y una ciudad multisubcentros, con multisubcentros, 4 subcentros. Voy a hablar un poco de los resultados. En este gráfico podemos observar una comparación del coste total, el total usuario y coste de administración, ¿ya? Considerando la demanda aumenta, la densidad de demanda aumenta desde 100 a 2000 usuarios por kilómetro cuadrado, ¿ya? La curva de color rojo corresponde a BRT, ¿cierto? La curva de color azul a tranvía y la curva de color verde corresponde a metro, ¿ya? Sin lugar a duda, cuando tenemos densidades pequeñas, los costos tienden a aparecerse y esto empiezan a aumentar
ya en la medida que la densidad de usuarios, densidad de demanda empiezan a aumentar. Pero es interesante ver en el tercer gráfico el costo de administración por usuario, ya que nosotros podemos identificar ciertos umbrales donde los sistemas de transporte público, BRT, tranvía y metro, son más eficientes, ¿ya? En torno de 100 a alrededor de 800, el BRT es más competitivo, el RT entre 800 y los 1000, y sobre eso ya tenemos que el metro alcanza menor costo por administración por usuario. Por otro lado, si comparamos qué pasa con los distintos sistemas de transporte analizados, HRT, a la izquierda, LRT, ¿cierto? Tranvía, en el segundo lugar, y BRT, buses BRT, en la derecha, ¿ya? Aquí se compara los escenarios de desarrollo urbano o de estructura urbana que se analizaron. HM es homogéneo, heterogéneo, HT, MN, céntrico, multisubcentro. ¿Ya? Claramente los costos de HRT, que son el metro, son muy inferiores a los otros casos, ¿ya? Pero hay unas cosas bien interesantes en el sentido de que los menores costos uno lo observa en ciudades homogéneas. Claro, la ciudad está absolutamente distribuida de manera completa, ¿ya? Y obviamente los costos no se evidencian como si cuando aparece en ciudades heterogéneas. Ya aquí hay un tema de modelización interesante en comparación a lo que se modela con ciudad homogénea respecto a considerar que la demanda varía, ¿ya? El peor escenario, sin duda, es cuando tenemos una ciudad absolutamente heterogénea, ¿ya? Un poco caótica, ¿ya? Y se observan mejores resultados fundamentalmente cuando se implementan multisubcentros, ¿ya? De alguna forma obtenemos resultados en términos de costo parecidos de una ciudad multisubcentro con la ciudad homogénea, ¿ya? Y tal vez una forma interesante de implementar medidas para que eh, tengamos movilidad adecuada en ciudades de tan gran tamaño como por ejemplo Santiago de Chile. Bueno, son variados los análisis que se hicieron. Ya en este caso me voy a concentrar fundamentalmente en el tema de la estructura urbana, ¿ya? Eh, porque el homogéneo, como mencionaba hace un rato, es el que obtiene mejores resultados, pero pensar en llegar a ciudades de ese tipo es algo utópico, ¿ya? Y por lo tanto el escenario multisubcentro que reduce los costes, ya los costos similares a lo que en un caso homogéneo, alcanzan una efectividad interesante como para implementar. Ahora, el tema es de qué tamaño tienen que ser esos subcentros, ¿ya? Y hay un análisis que se incorpora en la investigación también respecto de eso, ¿ya? Que tampoco tener subcentros tan gigantes tampoco colabora, ya hay un umbral para aquello. Este trabajo, esta parte de la investigación fue presentada en un campus científico en Madrid el año 2017 y también hay un paper que está en elaboración o está en evaluación, más bien, en la revista Transportation Research Part B, ¿ya? Donde se detalla la investigación de esta parte. En paralelo, ya se analizó también el transporte privado con una modelización más o menos parecida, ya con algunas características propias del transporte privado, ya. También se analiza una ciudad concéntrica de radio R en hora punta, con carretera anillo y radiales. Se utiliza esta función de distribución de viajes y se consideran dos variables de decisión, en este caso el distanciamiento para los anillos y el distanciamiento entre vías radiales. En este caso, nosotros tenemos que el vehículo desarrolla un acceso a la vialidad estructurante, ya a través de vialidad local, toma esa vialidad estructurante, ya sea por vías circulares o radiales o ambas, siempre minimizando el tiempo de viaje.
y finalmente sale de la vialidad estructurante, recorre vialidad local para llegar a su destino. ¿Ya? Una función de costo total equivalente al anterior, un poco más reducida, donde el costo de usuario corresponde al costo de acceso a la vialidad estructurante, después el costo de viaje por la vialidad estructurante, y finalmente el costo final para llegar a su destino, y el costo de la agencia corresponde al costo de infraestructura, sujeto a las restricciones de capacidad vial y distancia mínima. Aquí lo que se hace es una asignación a través del método incremental, ¿ya? Considerando una función BPR clásica. Se modelan los mismos 4 escenarios anteriormente, es decir, una ciudad homogénea, una ciudad monocéntrica, heterogénea y de multisubcentros. Y se hacen análisis de costo, de capacidad, en fin, ya bien se identifica que la densidad óptima, ya donde donde se identifican los costos por usuario mínimo, corresponde del orden de 500 usuarios por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Y a diferencia del anterior, el caso de transporte público, si comparamos los distintos escenarios de estructura urbana, obtenemos valores similares, aunque levemente mejores en el caso de multisubcentro. No están marcados esta diferencia como en el caso de transporte público. ¿Ya? Y bueno, el análisis también es bastante amplio, bastante detallado, ¿ya? Y aquí se identifica o se puede hablar de la estructura urbana como que la implementación subcentro no es tan atractiva, aunque levemente mejor, ya que, que los otros escenarios. Ya tal vez el peor de este caso, en el caso de transporte privado, es el caso monocéntrico, que es lo que experimentamos mucho en nuestras ciudades, que tenemos concentrado gran parte de la atracción de viaje en el centro. Ya ese es sin duda el peor caso. ¿Ya? Y esto fue presentado también en un campus científico en Madrid, y también parte ha sido publicado en una revista de Sustainability el año 2019, aunque si bien se utiliza el modelo, este paper está enfocado más bien a los vehículos autónomos, que voy a hablar un poquito más adelante de aquello, y también hay un paper en elaboración respecto a esta temática. Otro, otro análisis que se desarrolló es respecto a los subcentros. ¿Ya? En el fondo nosotros comparamos qué pasa entre una ciudad monocéntrica, como la que aparece aquí, que concentra todos los viajes, el escenario contrario, donde tenemos una ciudad donde hay multisubcentros y podemos distribuir los viajes. ¿Ya? Con el fin de tratar de responder esa pregunta, si los subcentros son una herramienta eficaz de planificación. ¿Ya? Voy a mostrar un poco más rápido, no me está pillando el tiempo. Se analizaron distintos escenarios, desde un escenario netamente monocéntrico a la inclusión de subcentros. Por eso aparecen estos elementos que están aquí, estos elementos que están aquí, que corresponde a la implementación de subcentros, y eso significa atracción y generación de viajes. ¿Ya? Lo que significa que hay un cambio en el diseño de la red de transporte público. ¿Ya? Podemos ver 4 escenarios. Aquí el escenario sin subcentro, hasta un escenario en que tenemos escenarios de donde tenemos un gran subcentro. ¿Ya? Y la función de costo, que es esta curva de color burdeo, muestra que efectivamente la implementación de subcentro es una mejora en todos los escenarios, pero un subcentro de este tamaño entregaba mejores potencialidades, que en el fondo es un valor particular, 5/8 veces el tamaño del subcentro de negocios de la ciudad. Por lo tanto, la implementación de subcentros sin duda se transforma en una interesante medida para mejorar la movilidad en ciudades de gran tamaño. Ya en el fondo, esto está muy relacionado con tal vez con la ciudad de 15 minutos, que otros autores han expresado, han potenciado. Y esto también fue presentado en un campo científico, también ha sido publicado en una revista de Procidia, Transporte
Transportation Research Procedure, y presentado en el Euro Working Group on Transportation Meeting, presentado o desarrollado en Cataluña el año 2019. Además en seminarios de Barcelona. Una de las últimas aplicaciones fue también la implementación o el análisis de qué pasa si tenemos vehículos autónomos implementados en nuestras ciudades, ¿ya? Para eso es un análisis, bueno, de qué significa esto, identificando los efectos directos, efectos indirectos, ¿ya? Y bastante investigaciones que abordan este tema también, ¿ya? Y tal vez uno de los principales análisis que se identifica es que efectivamente al implementar los vehículos autónomos, ¿ya? De color rojo tenemos el equilibrio que se genera con solo vehículos convencionales, ¿cierto? Aparece aquí, vehículos manuales. Para implementar los vehículos autónomos efectivamente se genera un nuevo equilibrio, hay una mejora, ya también un aumento de capacidad, en fin, y se genera un nuevo equilibrio, un E2. Eso va a implicar también la inclusión de nuevos usuarios en el sistema, y en la medida que esa demanda inducida sea mayor, vamos a lograr equilibrios equivalentes a la situación inicial, ¿ya? Por lo tanto, la conclusión principal de esta investigación es que los vehículos autónomos son positivos, ya tienen muchas ventajas, la inclusión de nuevos usuarios, particularmente personas que actualmente no pudiesen utilizar transporte privado por distintas razones, y que podrían utilizarlo a través de los vehículos autónomos, gente de avanzada edad, gente con movilidad reducida, incluso niños, ¿ya? Pero esos efectos podrían ser compensados, esos efectos positivos podrían ser compensados y tener un equilibrio equivalente a lo que sucede actualmente, ¿ya? El análisis también contempla qué pasa con distintos porcentajes del parque automotriz, ¿ya? Y cuál es su efecto. Ya esto también fue presentado en Gijón el año 2018, en el Panam de Medellín del año 2018 también, y publicado, como mencionaba anteriormente, en la revista Sustainability del año 2019. Finalmente, se trató de avanzar en utilizar estos modelos que son netamente teóricos, pero llevarlo también a la aplicación práctica, como puede ser el caso de Santiago de Chile, particularmente la implementación del metro. En el fondo aquí hacemos una abstracción de considerar que la ciudad de Santiago es perfectamente circular, con una estructura radial y circular. Sabemos que eso no es así, pero es una forma de acercar esto a una realidad. Sí, consideramos la encuesta de origen-destino del año 2017, perdón, del año 2012, y, las 7 líneas del año 2017, como aparece ahí. Calibramos una función de distribución de demanda continua, que es lo que aparece aquí, ¿ya? Y calculamos la cantidad de corredores que se necesitarían, tanto a nivel circular como radial, ¿ya? Si bien no es perfectamente radial, por supuesto que ninguna ciudad es perfectamente radial circular, pero la estructura de Santiago es bastante, se acerca bastante a ese patrón, ¿ya? Y en este caso se obtienen 5 líneas de tipo circulares, y del orden de 20 líneas radiales, que podrían ser perfectamente 10 líneas de punta a punta, ¿cierto? De la ciudad, ¿ya? Por lo tanto, hay una identificación, un déficit de líneas tanto circulares, particularmente circulares, de radiales. Otro sistema mucho más complejo, y también el sistema de Santiago tiene multimodos, pero es un acercamiento a eso, y también a disminuir los niveles de ocupación, ¿ya? En toda la red. ¿Ya? Aquí aparece básicamente los resultados de esta parte de la investigación. Fue presentado en el Congreso de Burgos del año pasado, y también publicado en Transportation Research Procedure, ¿ya? Y también fue enviado a Congreso Urbanix 4, que fue suspendido por el tema de la pandemia del año 2020. En términos generales y conclusiones, ya estas van en la línea de analizar qué pasa con los sistemas de transporte público y privado, ya
en cuanto a las mejoras, en cuanto a en qué tipo de estructura se adecua mejor a cada una de ellas, ¿ya? Y también en analizar y comparar las distintas estructuras urbanas, ya como pueden ser los subcentros, que es una oportunidad interesante de implementar en ciudades de tamaño como la que tenemos nosotros. Y en términos de modelación, bueno, este tipo de modelaciones puede ser que adquiera mayor importancia en la medida que nosotros vamos adquiriendo mayor cantidad de datos, ya no vamos a tener una zona EOD, o vamos a tener tanta información a través de Big Data que parece interesante analizar qué pasa con esa información de origen-destino a través de curvas continuas, ¿cierto? Desde un punto de vista espacial, ¿ya? Las contribuciones del modelo se presentan tanto en la modelación, en el análisis de la demanda, ¿cierto? Considerar la demanda como una distribución heterogénea, la discretización y también estrategias de diseño urbano que se podrían implementar, ¿ya? En términos de investigación futura, aquí me parece interesante que se abren un montón de líneas donde uno podría abordar, ¿ya? Nuevas tecnologías, esquemas multimodales, flexibles, nuevas estrategias, por ejemplo, Mobilitas a Servio o urbanismo táctico, que se habló mucho cuando comenzamos la pandemia, o una cosa tan básica como integrar el transporte público o privado a través de una modelación, ¿ya? De eso tampoco falta mucho como para realizar. Y finalmente, en términos globales de contribución, esto fue presentado en 8 congresos y seminarios, en un próximo congreso que queda pendiente, 4 publicaciones y hay una enviada que está en revisión. Aquí aparece el listado y con esta diapositiva finalizo. Muchas gracias, aquí está mi correo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcos. No sé si está por ahí Ricardo, que... Me pasó un poquito en el tiempo, pero traté No, de no te hacerlo. preocupes. No, si igual partimos un poco tarde, así que no hay problema con eso. Aquí estoy mirando el reloj y me pasó un poquito, pero muchas gracias por la... No te preocupes. Vale. Ricardo, no sé si quieres comenzar con algunos comentarios. Bueno, yo tuve el placer de revisar la tesis de Marcos, que confieso que no leí por completo de principio a fin, porque es una tesis bastante larga y contundente y que aborda un problema que es abordado por múltiples disciplinas, pero en general, pero la tesis de Marcos está abordado con una perspectiva súper analítica y muy cuantitativa, ¿no es cierto? Y como todo problema analítico cuantitativo ingenieril, en el fondo está de alguna manera simplificando un problema con múltiples aristas para llevarlo a algo más abordable, si no lo podríamos integrar, ¿no es cierto? Eh, y eso de alguna manera tiene ventajas y desventajas. Por un lado tiene la ventaja de que permite hacer análisis como los resultados que mostraba Marco en el fondo, que permite eh, explorar escenarios, ¿no es cierto?, analíticos y correr simulaciones que no son estocásticas, sino que son determinísticas, ¿no es cierto?, y que nos permiten llegar a ciertas conclusiones, que justamente por las limitaciones de un análisis puramente analítico debemos mirar, ¿no es cierto?, con, no con cuidado, pero en el fondo siempre sopesar con otros resultados, porque en este proceso de acotar un problema, algo que es abordable de manera completamente analítica, y necesariamente hay una simplificación de algunos aspectos que muchos de los que están aquí presentes y que se dedican que miran estos problemas más desde las ciencias sociales dirán, oye, pero ¿cómo? ¿No está mirando esto? Oye, pero ¿cómo no está mirando esto otro? Oye, ¿cómo esta conclusión puede obviar el hecho de, no sé, hay infinitas variables que aparecen en otras disciplinas, ¿no es cierto?, que de alguna manera acá. Pero yo quiero destacar el valor del trabajo que hizo Marco con su director de tesis francés, Roustet, que viene del hecho de abordar algo que habitualmente es mirado de lado desde el punto de vista de la ingeniería de transporte, ¿ya?
¿cierto? Y esta tesis pertenece 100% al ámbito de la ingeniería de transporte, que tiene que ver con la distribución espacial de la demanda, ¿ya? Y cómo en el fondo eso genera distintos escenarios que se traducen en distintas configuraciones óptimas para la ciudad, ¿no es cierto? De oferta de transporte, en el fondo del sistema de transporte. Y hay resultados que uno intuye que son, antes de ver un trabajo como esto, uno puede intuir que los subcentros son algo atractivo porque reducen en promedio los viajes, ¿no es cierto? Y eso puede traducirse en costos medios, menores para los usuarios y probablemente también se traduce en costos medios, menores. Ahí es menos obvio y por eso el valor del trabajo que se traduzca en costos medios menores para los operadores, ¿ah? Y lo importante es la raya para la suma y ver que en el fondo qué es lo que conviene más. Así que por ese lado hay una contribución interesante. Como comentario adicional, a mí, yo me imagino que, o sea, aparece citado, creo, ahora me entra la duda, el trabajo de Sergio Jara y Andrés Filbon, que creo que sí lo citan, Marco, ¿no? Sí, claro, que han mirado, han hecho análisis similares con ciudades policéntricas, también analizando la estructura de la ciudad, llegan a resultados que son distintos. Entonces, tal vez no para ahora, por supuesto, yo creo que no es el momento como de discutir eso, pero es interesante, sería interesante contrastar esos resultados con los de Sergio y de Andrés, que me parece que son interesantes también. Desde un punto de vista, yo creo que es muy valioso un trabajo como este, cuantitativo, sumamente cuantitativo, es muy valioso complementarlo con análisis cualitativo. Yo, que vengo de un mundo cuantitativo y he ido transitando hacia lo cualitativo, creo que es esencial para todos, ¿ah? Tanto para los que nos dedicamos a lo cuantitativo o cualitativo, saber que al otro lado de este abismo entre lo cuantitativo y lo cualitativo hay verdades también, ¿ah? Y que no, y que ningún lado tiene la verdad absoluta. Eh, me parece interesante que en el fondo, en el día de hoy, que hemos visto muchos trabajos que tienen un aspecto quali, aparezca esta tesis destacada que tiene un componente cuantitativo muy importante. No quiero alargarme más porque yo creo que estamos en el tiempo, así que felicitaciones a Marco por su trabajo doctoral y no sé si aquí el formato es que haya otros comentarios o respuestas, no sé. Yo agradezco a todos por su presencia también y aprovecho de despedir. Muchas gracias, Ricardo. Sí, o sea, la idea es igual generar un poquito de diálogo. No sé si Sí. Marcos quiere comentar Sí, claro, algo. bueno, agradecer a Ricardo las palabras. Ciertamente interesante lo que menciona Ricardo, que efectivamente estos modelos que son netamente cuantitativos, ¿ya? Que efectivamente tienen no el objetivo de entregar un resultado, una verdad cierta, sino más bien analizar distintos escenarios, ¿ya? Aquí de alguna forma uno más bien busca una lógica de pensar de por qué suceden las cosas, ¿ya? Y no de efectivamente encontrar un valor. De hecho, son modelos que son aproximaciones continuas, ¿cierto? Estamos hablando de aproximaciones cuando tenemos pocos datos y queremos obtener resultados. Respecto a los subcentros, a mí efectivamente puede ser bastante lógico que la implementación de subcentros inicialmente es una medida interesante, pero yo no tengo claro si efectivamente eso está claro para todas las autoridades, por ejemplo, ¿ya? Hay que decir que la planificación urbana considera los subcentros desde hace varias décadas, ¿ya? Si mal no recuerdo del plan regulador del año 60, ya considera la identificación a lo menos de cuáles deberían ser los subcentros que se deberían localizar. Algunos se han implementado, otros no. Hay otros que también aparecieron, digamos, con el tiempo, ¿cierto? De manera espontánea. Pero esta investigación, de alguna forma, viene a reforzar que, de un punto de vista teórico, efectivamente, puede ser una situación o puede ser una solución interesante. ¿Ya? La ciudad de los 15 minutos, de alguna forma, apareció posterior o en paralelo a la investigación, ¿ya? La conocí cuando estaba desarrollándola,
y también obviamente ahí encontré una línea común, ¿ya? De trabajo. Así que agradezco digamos, la invitación, agradezco la distinción también, como lo mencioné anteriormente, por estar en este simposio. Don Marcos, yo no puedo dejar de meter mi cuchara de repente, pero te encuentro toda la razón en el punto que hiciste. Yo como urbanista te quiero decir que sí, que los subcentros han estado antes del 60, del PRIS del 60, que es el que te estás refiriendo, pero teóricamente vienen de antes, desde los años 50. Y yo me parece que son tremendamente importantes y creo que es verdad que cobraron relevancia con la pandemia, un poco igual que los asentamientos informales, que siempre han sido importantes, pero cobraron relevancia con la pandemia, ¿te fijas? Pero como respuesta, porque sobre todo en Latinoamérica, que tenemos estas metrópolis enormes, estas macro ciudades, yo creo que no hay otra respuesta sino atender a la población más cercanamente con subcentralidades. No podemos pretender tener una sola centralidad. Así que celebro tu trabajo muchísimo, ¿ya? Y no quiero seguir hablando. En todo caso, yo estoy de coordinadora de esto, y entonces les puedo aprovechar también de hacer el cierre por hoy. Ha sido buenísima las presentaciones, lo hemos pasado todo. Me encanta esto de ver cómo se ven cosas totalmente cualitativas, con trabajo cualitativo, porque claro, en la primera ponencia con que partimos, que era casi filosófica en términos de buscar como la mirada narrativa, ontológica, hasta llegar a modelaciones muy precisas y muy matemáticas que obviamente requieren cierta simplificación. Así que para mí por lo menos ha sido muy enriquecedor la mañana de hoy. Los invito a todos entonces a encontrarnos el próximo viernes a las 9 de nuevo para la última sesión. ¿Listo? Listo, muchas gracias Margarita, gracias a todos por participar y nos vemos la otra semana. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, Gracias. que estén bien.